Un hombre solo, con un bastón de madera, se paró frente al gobernante más poderoso del mundo antiguo. No tenía ejército. No tenía armas. Pero lo que estaba a punto de desatar sobre Egipto, haría temblar a una civilización entera. Esta es la historia de las 10 plagas. Estamos en el año 1400 a.C. Egipto es la civilización más avanzada del planeta. Sus pirámides llevan 1000 años en pie. Su ejército es invencible. Y en el trono, el faraón se considera un dios viviente. Pero hay un secreto oscuro detrás de esa grandeza. Cientos de miles de hebreos trabajan como esclavos. Generación tras generación, construyendo templos y ciudades bajo el sol implacable del desierto. Moisés había huido de Egipto 40 años atrás. Había crecido como príncipe en el palacio del faraón, pero descubrió que su verdadero pueblo eran los esclavos hebreos. Ahora era un pastor en el desierto, un anciano de 80 años. Hasta que una zarza ardiente le cambió la vida. Dios le ordenó regresar a Egipto y decirle al faraón una sola frase: deja ir a mi pueblo. Moisés se presentó ante el faraón y le pidió que liberara a los hebreos. El faraón se rió. Entonces Moisés golpeó el Nilo con su bastón. Y el río más importante del mundo antiguo se convirtió en sangre. No fue solo el color. El agua apestaba. Los peces murieron. Nadie podía beber. El Nilo, que los egipcios adoraban como un dios, se había vuelto un río de muerte. Pero el faraón endureció su corazón y se negó. 7 días después, millones de ranas emergieron del Nilo. Cubrieron cada calle, cada casa, cada palacio. Entraron en los hornos donde cocinaban el pan. Se metieron en las camas de los nobles. Incluso el trono del faraón estaba rodeado. Por primera vez, el faraón pidió a Moisés que orara para detenerlo. Pero cuando las ranas murieron y el alivio llegó, el faraón volvió a endurecer su corazón. Moisés golpeó el polvo del suelo y todo el polvo de Egipto se transformó en piojos. Los animales y las personas sufrían por igual. Los magos del faraón intentaron replicar este milagro, pero no pudieron. Admitieron: esto es el dedo de Dios. Luego vinieron las moscas. Enjambres enormes cubrieron todo Egipto. Pero aquí ocurrió algo extraordinario: en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola mosca. Dios estaba haciendo una distinción clara. La 5ª plaga fue devastadora. Una enfermedad mortal atacó todo el ganado de Egipto. Caballos, burros, camellos, vacas y ovejas cayeron muertos por miles. Pero ni un solo animal hebreo murió. El faraón envió inspectores para verificarlo. Era cierto. Y aún así, se negó. Entonces llegó lo peor para las personas. Moisés lanzó ceniza al aire y ésta se convirtió en úlceras dolorosas sobre la piel de todos los egipcios. Incluso los magos del faraón estaban tan enfermos que no podían ni ponerse de pie. Lo que vino después no tenía precedentes. Una tormenta como ninguna en la historia de Egipto. Granizo del tamaño de piedras caía del cielo, pero no era granizo normal. Había fuego dentro del hielo. Fuego y hielo cayendo juntos, destruyendo cosechas, matando animales y personas que no se refugiaron. Los árboles se partían. Los campos quedaron arrasados. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, el cielo permanecía despejado. Un viento del este sopló durante todo un día y toda una noche. Con la mañana llegaron las langostas. Millones, quizás miles de millones, cubrieron la tierra hasta que el suelo no era visible. Devoraron absolutamente todo lo que el granizo había dejado en pie. Cada hoja, cada fruto, cada brote verde desapareció. Egipto, el granero del mundo antiguo, se quedó sin nada. Los propios consejeros del faraón le rogaron: déjalos ir, ¿no ves que Egipto está destruido? Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo. Y una oscuridad cayó sobre Egipto. Pero no era la oscuridad de la noche.
Era una oscuridad que se podía sentir. Durante 3 días completos, nadie podía ver absolutamente nada. No podían ver su propia mano frente a su rostro. No podían moverse. Estaban atrapados en una oscuridad sobrenatural, paralizante. Pero en las casas de los hebreos, había luz. Esta plaga fue un golpe directo contra Ra, el dios del sol. El dios más importante de Egipto había sido completamente derrotado. El faraón llamó a Moisés una última vez. Furioso, le dijo, «Vete de mi presencia. El día que vuelvas a ver mi rostro, morirás». Moisés respondió con calma, «Tienes razón. No volveré a ver tu rostro». Pero antes de irse, le dio una última advertencia. «Viene una plaga más. Y va a ser tan terrible que tú mismo nos vas a rogar que nos vayamos». Esa noche, los hebreos recibieron instrucciones específicas de Dios. Debían sacrificar un cordero y marcar las puertas de sus casas con su sangre. A medianoche, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto. Y en cada casa que no tenía la marca de sangre en la puerta, el primogénito murió. Desde el hijo del faraón sentado en el trono hasta el hijo del prisionero en la celda más oscura. No hubo casa egipcia donde no hubiera un muerto. Un grito de dolor se elevó sobre Egipto como nunca antes se había escuchado ni se volvería a escuchar jamás. El faraón, destrozado, mandó llamar a Moisés en medio de la noche. «Váyanse», le dijo. «Llévense todo. Solo váyanse». Esa misma noche, más de 600.000 hebreos salieron de Egipto. Hombres, mujeres, niños, ancianos. 430 años de esclavitud terminaron en una sola noche. Los egipcios incluso les dieron oro, plata y vestidos, con tal de que se fueran. Salieron al desierto siguiendo una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios mismo los guiaba. Las 10 plagas no fueron castigos aleatorios. Cada una fue un golpe directo contra un dios específico de Egipto. El Nilo en sangre humilló a Api, dios del río. Las tinieblas derrotaron a Ra, el dios del sol. La muerte de los primogénitos demostró que el faraón, considerado un dios, no podía proteger ni a su propio hijo. Fue un juicio sistemático contra todo un sistema de falsas creencias. Y el cordero sacrificado cuya sangre protegió a los hebreos se convirtió en un símbolo profético que señalaba algo que llegaría 1500 años después. La noche de las 10 plagas marcó el nacimiento de una nación. Una nación que llevaría consigo una promesa a través de los siglos. La Pascua, esa noche en que la muerte pasó de largo sobre las casas marcadas con sangre, se sigue celebrando hasta hoy, más de 3400 años después. Si esta historia te impactó, suscríbete a Palabra Eterna para más historias bíblicas contadas como nunca antes las habías escuchado. Y dime en los comentarios, ¿cuál de las 10 plagas te pareció la más impresionante?